Hermano, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de Mensaje de Amor para Salvación de Jesús el Camino. Les saluda a su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño desde Colombia, Medellín, Antioquia, hasta donde usted esté. Y bueno, puede ingresar nuevamente a la emisora radial. Podemos saber que allí están nuestros hermanos que nos edifican, que nos alientan, y están allí hermanos escuchando la palabra de Dios, que es lo más importante para nuestra alma, para el espíritu, para fortalecernos, para alimentarnos, para seguir perseverando, tener fuerza y seguir adelante en este mundo. Gracias a nuestros hermanos que administran la página, a nuestro hermano Jorge Pérez, al hermano Aldo, Mario José Mendieta, hermano Faría, el hermano Copado, a todos los hermanos que administran la página, muchas gracias por eso, muchas gracias a nuestros hermanos que han predicado, hermano que ha terminado su predicación, muchas gracias hermano, hasta donde usted está, a su familia, a los hermanos, a los santos y a las santas allí en este país o en cualquier parte del mundo. Vamos a seguir estudiando este tema de Jesús el Camino. Recuerde, el tema se llama ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así se llama el programa. El tema es de Jesús el Camino. Vamos a orar. Quiero mandarle un saludo desde acá hasta donde usted esté. Un abrazo fraternal, un ósculo santo, un apretón de manos. Y que nuevamente podemos ingresar a este medio gracias al Señor. Gracias a la internet también. Gracias a que tenemos la oportunidad de comunicarnos, alentarnos y ayudarnos. Vamos a orar, vamos a seguir transmitiendo en este programa, vamos a estudiar de la palabra de Dios y a seguir mirando de cómo es que Jesús nos lleva al Padre y que Él es el camino, la verdad y la vida. Recuerde el texto de Juan 14, versículo 6. Bienvenidos son todos hermanos y hermanas, a todos los que están ingresando a esta hora de la tarde, desde donde usted esté, en su país de residencia. Muchos saludos. Deseo que estemos en este día bien, que estemos pasando muy bien en el Señor, que estemos haciendo diferentes actividades, las actividades que estemos haciendo, todos sean para glorificar y honrar al Señor. Que podamos seguir adelante en este camino en el cual el Señor nos ha enseñado para ir al Padre, del cual nos permite caminar con Él, para poder vencer los obstáculos, las pruebas, las tentaciones y poder así ganar el cielo. Hemos hablado acerca del cielo y hemos hablado acerca también del castigo eterno o del infierno y hemos dicho varias cosas de allí. Vamos a seguir hablando de que Jesús es el camino a la vida eterna. Vamos a estar hablando de Él porque Él es el que nos lleva a la vida eterna y también recordando la forma de cómo llegar a Él, hablando del Evangelio, hablando del plan de salvación, pero hablando de lo más importante, que es Cristo. Cristo es el que nos ha dado la oportunidad de ir al cielo. Cristo ha sido la reconciliación, el sacrificio perfecto para el Padre, para que usted y yo como hombres, como seres humanos, hombre y mujer, podamos tener la oportunidad de acercarnos al Padre, podamos tener la oportunidad de ir al lugar santísimo, al cielo, a través del Evangelio, a través del plan de salvación. Vamos entonces a orar. Nuestro Padre Celestial, gracias por este día, gracias por esta tarde, gracias porque nos permite poder tener vida y salud, gracias porque nos podemos reunir en el día de ayer con la iglesia, con los santos, poder adorarle a través de los cantos, poder estudiar la Biblia, poder hacer la cena y la ofrenda, poder tener las clases de los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, de poder hacer diferentes actividades durante ese día, primer día de la semana en el cual su iglesia fue establecida, en la cual su Hijo Cristo resucitó, en la cual nos enseña su palabra, la iglesia del primer siglo, de que siguieron haciendo esto por mucho tiempo y que de la fidelidad y del ejemplo, del molde que nos muestra la palabra de la iglesia primitiva. Gracias por mis hermanos en el mundo entero, gracias por todos los países, gracias porque aun cuando hay adversidades, problemas, dificultades por gobiernos, pues allá estamos los hermanos. Vamos por nuestros hermanos en Venezuela, en Nicaragua, en Guatemala, en Estados Unidos, acá en Colombia, en todas las partes del mundo. Sabemos que hay diferentes dificultades, problemáticas de los gobiernos, del mal que siempre está haciendo su fechoría, que siempre está haciendo su estrago, por los malos gobiernos, por las personas quieren imponer leyes o quieren hacer lo que ellos quieren. Y por eso rogamos, porque sabemos de que esto afecta mucho a nuestros hermanos, a las personas también, de los pueblos, de los gobiernos. Rogamos para que sea usted haciendo su santa voluntad, poniendo y quitando reyes también, para que
siempre el pueblo, siempre la iglesia, siempre las personas sean beneficiadas en cuanto a lo que son elecciones o votaciones. Rogamos por las elecciones acá en Colombia, de las cuales la persona que está para votar sea la que usted ponga y sea la que ella rija o que lo haga según su santa voluntad también. Que se deje utilizar por usted, porque usted ha puesto a los hombres desde el primer momento, desde el momento que surgió el primer rey, que es Saúl. Usted decidió colocar allí a un hombre para que implemente, para que rija, para que cuide las leyes, para que lleve las ordenanzas, todo lo que tiene que ver con la justicia. Y desde allí hasta este presente, pues vemos que en muchos países o en todos los países hay gobiernos, presidentes, y por eso rogamos por cada uno de ellos para que hagan justicia, hagan según lo que es mejor para el pueblo, para las personas, para que sean beneficiadas o seamos beneficiadas y no haya tribulación o angustia o allí sufrimiento por las pestes, por los malos recursos que se utilizan, por tantas cosas que siempre se habla de lo que es la corrupción. Te rogamos por eso, rogamos por nuestros hermanos en el mundo entero que sufren por causa de los malos gobiernos, rogamos por los hermanos que también en este día han muerto, o en el día de ayer o en esta semana pasada han muerto. Rogamos por los seres queridos para que usted haga su santa voluntad, les fortalezca, les ayude mucho. También damos gracias por nuestros nuevos hermanos en este día, en el día de ayer, en la semana pasada, que han sido bautizados, hermanos o hermanas, jovencitos. Rogamos por nuestros hermanos que están predicando en este día el Evangelio, haciendo misiones, haciendo seminarios, haciendo diferentes actividades. Rogamos por todas las personas, rogamos por nuestros hermanos que necesitan también un órgano para ser trasplantado, para que usted haga su santa voluntad. Bendíganos para este estudio y gracias por concedernos la oportunidad de ser alimentados por su palabra. Gracias por las bendiciones en este día, las bendiciones espirituales, de la fuerza, el poder, por su palabra, porque podemos orar, porque podemos estudiar la Biblia, porque podemos llamar a nuestros hermanos, poder visitar, poder evangelizar, poder hacer muchas actividades. Gracias porque también podemos predicar a través de estos medios el Evangelio, escuchar, ser alimentados. Gracias por las bendiciones materiales, por el techo, por el abrigo, por la alimentación, por tener un hogar, por tener muchas cosas para hacer. En nombre de su Hijo Cristo, pues le pedimos que nos dirija, que nos guíe con la palabra, con el Espíritu Santo, para que todo sea acorde según como está escrito, no lo que pensemos, no lo que queramos decir, no lo que queramos interpretar, sino que sea su palabra la que nos esté hablando, porque ella misma se interpreta, ella sea interpretada por el Espíritu Santo, para que cada hombre y cada mujer entienda la facilidad, la comprensión de ella para aplicarla solamente a la vida y darle gloria, honor, alabanza a usted que es nuestro Padre, a su Hijo Cristo, que es nuestro Señor y Salvador, y al Espíritu Santo, que es el Consolador. En el nombre de su Hijo Cristo oramos. Ya, muchas gracias. Amén. Ok, muy buenas tardes, hermanos y hermanas, amigos y amigas que ingresan a Mensaje de Amor para Salvación. Jesús es el camino, porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estamos estudiando los temas de el castigo eterno, que estamos hablando un poco del infierno, que hablando de que el infierno solamente fue preparado para Satanás o sus ángeles. Hablamos en el capítulo 25 de Mateo, allá en el versículo 41, desde el versículo 38, usted puede leer en adelante, todo allí lo que habla acerca de Jesucristo, de el servicio, y también habla acerca de el pago para los que no obedecen el Evangelio. Hablamos también en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 al 9. Hablamos de esos versículos que son bien importantes e interesantes. Hablamos también de Apocalipsis 21, 8. Hablamos también del cielo. Hablamos acerca de Génesis 2, 7 al 9. Hablamos acerca también de lo que nos dice Apocalipsis 21, 2 al 4. Hablamos de Mateo 25, 34. Y Mateo 7, 14. Hablamos de la puerta ancha y la puerta angosta. Varias cosas allí. Vamos a seguir en esta tarde que el Señor nos da la oportunidad en Jesús es el camino a la vida eterna. Y lo cierto es que Jesucristo vino acá a la tierra, se hizo hombre. Él creció en su niñez hasta su adultez, hasta aproximadamente a los 30 años o 29. Estuvo enseñándole a los discípulos, a las personas, a los judíos, a los griegos, a los herodianos, a los saduceos, a todos los que eran en ese tiempo acerca del Evangelio, del reino,
mostró sus milagros para que las personas confiasen en Él, tuviesen la fe en Él. Muchos creyeron, otros no creyeron, pero lo que siempre mostró es Él, de que Él era el único recurso, la única persona de la cual podía dar la salvación, de la cual podía llevar al Padre, de la cual Él mismo con el Padre eran una sola unidad, eran un solo Dios o deidad, cuando hablaba acerca de Él mismo con Dios, y también cuando se hablaba del Espíritu Santo, cuando hablaba del Consolador, cuando hablaba de estos puntos, hablaba de estas partes de la deidad o personalidades. Vamos a hablar, Jesús es el camino a la vida eterna, que estamos hablando en la clase pasada un poco de eso. Aquellos que entran en la vida eterna después del juicio serán aquellos que mueren en Jesús, porque Él es el camino. Bienaventurados de aquí en adelante, Apocalipsis 14:13, hablamos de ese versículo. Si queremos estar entre el número que mueren en el Señor, tenemos que establecer esta relación mientras vivamos. Habíamos hablado de que había una vida física y una vida espiritual. Esa vida física es mientras que estemos acá, después de que morimos, según Santiago, y también Salomón nos dice que el polvo vuelve a la tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Allí estamos hablando de una muerte física, pero también estamos hablando de una muerte espiritual mientras que el hombre está acá en la vida, que el hombre no obedece, que no se arrepiente. Hay una muerte espiritual, y también cuando la persona muere sin servir al Señor o sin obedecer al Señor, pues es una persona que es separada eternamente para con Dios, hablando del lugar de tormento y el lugar de reposo, y después hablamos de que es el juicio, cuando venga Jesucristo a dar juicio en la eternidad en el cielo con la deidad completa y los fieles, o en el infierno con Satanás y los ángeles. No establece una relación con Dios solamente por llamarle Señor, sino por obedecer la voluntad de Dios que Él nos revela. Estamos hablando de Mateo 7:21, donde dice que no todo el que me dice Señor, Señor. Es bien importante solamente pasar más allá de esas palabras, Señor, Señor. El Señor me ama, el Señor me quiere, el Señor me cuida, Dios te bendiga. Es una frase muy utilizada. Y pues es más importante utilizar esta frase que impregnarla o cumplirla como seres humanos, como hombre o como mujer. Mateo 7:21 estamos hablando de eso. Vamos a mirar también Gálatas 3:27, quedamos en ese texto. Vamos a mirar en el libro de los Gálatas capítulo 3 versículo 27, donde nos habla de que cuando somos bautizados en Cristo somos revestidos. Gálatas 3:27, el apóstol Pablo recuerda acerca de lo que representa el bautismo o de la bendición tan grande que tiene una persona cuando es bautizada. Y por eso le decimos a nuestros amigos y amigas que nos escuchan, que no son bautizadas en Cristo o que no han sido obedecido el evangelio del Señor, el plan de salvación, de que es hora que lo hagan, es hora que ellos obedezcan, es hora de que también se reconcilien con Dios a través de Cristo. El apóstol Pablo entonces dice en Gálatas capítulo 3 versículo 27, estamos hablando de que Jesucristo está hablando acá, o que Jesucristo está diciendo acá, cuando nos dice el apóstol Pablo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y cuando hablamos de Cristo estamos hablando de lo que Jesucristo dijo en Mateo 28:19. Por tanto, id, haced discípulos a todas las naciones, bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hablando de la deidad completa. Estamos hablando de que esas palabras de Jesucristo, o cuando dice, porque todos vosotros, en el versículo 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Bautizados en Cristo, en lo que Jesucristo nos dijo, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Ahí está lo que Jesucristo nos explicó allá desde Mateo, pero acá está el apóstol Pablo proclamando, predicando lo que Jesucristo ya le había dicho. Pues también recordando de que solamente en Cristo es que podemos ir al Padre. En Apocalipsis 22:14, quiero que vayamos a ese texto, Apocalipsis 22:14, vamos a leerlo para que sigamos adelante con este tema. Apocalipsis capítulo 22 versículo 14 dice de la siguiente manera: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Acá el apóstol Juan, es una revelación que es dada a él,
Y está hablando acerca, cuando habla de la segunda venida de Cristo, cuando habla acerca de que para ellos estaba cerca, ellos tenían persecución por el Imperio Romano, ellos estaban con este señor Domiciano que fue en la historia uno de los más crueles, más atroces. Dice ahí en el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas, dice para tener derecho al árbol de la vida. O sea, se está hablando del bautismo, se está hablando de la bendición que tiene un hombre o una mujer cuando es bautizada, cuando cumple el evangelio, cuando nos dice la palabra de Dios de que la persona necesita arrepentirse, confesar el nombre de Jesucristo, bautizarse y ser fiel hasta la muerte para ganar la corona de vida. Dice ahí, bienaventurados, o sea, benditos, felices, dice los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Cuando dice para tener derecho es bien importante. Allí se habla de un derecho, allí se habla de un requisito, se habla de un beneficio, cuando se nos dice de qué forma es que la persona puede entrar o tener la oportunidad al árbol de la vida. El árbol de la vida, según nos dice en el libro de Génesis, se nos está proclamando, se nos está diciendo allí, que fue un árbol que fue cuidado cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Fueron puesto allí un ángel para que no tocase este árbol, un querubín, para que no tocara el árbol de la vida y pues ellos tuviesen nuevamente allí la vida, la salvación, sin recibir las consecuencias de sus pecados o de la desobediencia que ellos habían hecho para con Dios. Pues acá está diciendo que aquí hay que lavar las ropas. Ellos tuvieron que salir, Adán y Eva salieron del jardín del Edén, estuvieron en el mundo, allí con sus trabajos, preocupaciones, ya en la parte física teniendo un fin, tenían la parte espiritual muerta, pero también con el plan de redención, con la oportunidad de ellos tener vida nuevamente. Entonces Dios habla a Adán y Eva de una simiente, les habla de una profecía, les habla acerca ya de la obediencia, les habla acerca de la fe, y pues allí es donde se muestra en el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 4 en adelante de este cumplimiento. Y pues también se puede leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Nos habla de este cumplimiento, de que Jesucristo vino de una mujer y que dice que fue para el propósito de la salvación de todos los seres humanos que estamos en este planeta Tierra. Pero dice ahí, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces necesitamos ser lavados allí para tener esa oportunidad, ese derecho del árbol de la vida, pero también para entrar en las puertas o por las puertas en la ciudad. Esa ciudad habla acerca del cielo, al menos esa ilustración acá en el capítulo 21, versículo 9 en adelante, habla acerca de la Nueva Jerusalén, habla acerca como de esa, es como una ilustración de lo que uno puede como ver, nuestra visión, o puede más o menos tener acá en este mundo, poder clasificar o poder apreciar lo que uno ve en este mundo, pero que está en el cielo y que es algo que no es material, sino que es algo espiritual. Entonces acá se nos está hablando de estas oportunidades o este privilegio tan grande de una persona cuando lavas allí sus vestidos o sus ropas, dice en agua, como nos lo dice también el escritor de los Hebreos, para poder entrar al lugar santísimo. Entonces, habiendo sido bautizados en Cristo y viendo como Él manda, podemos estar seguros de que estamos en el camino al cielo. Si no estamos en Cristo, tampoco estamos en el camino, porque como indica el título de este tema, Él es el único camino. Según lo que nos dice, recuerda el texto de Juan 14:6, que seguro usted o yo ya lo tenemos impregnado en nuestra mente porque ya lo hemos dicho por muchas veces en el estudio, donde nos habla de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, que nadie puede ir al Padre sino por Él. Entonces, allí se nos está hablando de este versículo, se nos está hablando del propósito de Cristo. Entonces, amado amigo, amada amiga, Cristo es muy importante, debe ser tan importante para usted como para mí. Porque sin Cristo no hay vida espiritual, sin Cristo no hay el cielo, sin Cristo no hay perdón de pecados, sin Cristo no hay la oportunidad de ingresar en la iglesia, sin Cristo no podemos ir al cielo. Aun cuando muchas personas o cuando un amigo o una amiga estén orando, estén rezando, estén haciendo muchas obras de caridad, estén tratando de ser personas buenas,
con sus obras o tratando de cambiar algunas acciones, no según lo que nos dice la palabra de Dios, de esta manera no se va a poder llegar al cielo, porque Jesucristo ya nos ha enseñado por muchos temas o por muchos textos que uno encuentra acá en este libro maravilloso que es la Biblia. Nos está hablando que no es según nuestro pensar que vamos a ir al cielo, sino que es según la palabra, sino Él mismo, según Dios, según Cristo, porque Él mismo lo dijo allá en Juan 3:16. También es un texto que hemos tocado mucho, de porque de tal manera amó Dios al mundo, porque ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Allí se nos está hablando de que el propósito de Cristo venir al mundo era para que pudiésemos tener perdón de pecados, tener reconciliación, tener la oportunidad de estar en una familia especial, ser nuevamente pueblo de Dios, poder ser nuevamente ligados a ese árbol del cual nosotros no teníamos la oportunidad. Es que la iglesia, de ese pueblo del cual Dios diseñó, y pues también el poder retornar a nuestro lugar de origen. El lugar de origen del hombre y de la mujer es el cielo, según lo que nos dice Salomón en Eclesiastés 12, versículo 7, que ya hemos dicho ese texto también por muchas clases. El fin de lo que nos dice la palabra de Dios: Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Cómo saber si nosotros, o usted o yo como personas, podemos llegar al cielo? Cuando obedecemos esta voluntad que la Biblia nos muestra, este molde que nos enseña la palabra de Dios, este molde que hemos hablado del Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, este molde que nos enseña Cristo, primeramente de creer, de arrepentirse, de confesar, de ser bautizado, de ser fiel hasta la muerte, de estar en la iglesia, tener el don del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, tener esas bendiciones allí. Y es importante saber esto porque aunque muchas personas en este mundo hablan acerca de lo que es las iglesias, el sectarismo, de lo que es el deseo, de lo que es el concepto de la conciencia, nos habla de cerca de que haciendo algo bueno, tratando de cambiar algunas acciones, usted puede ser salvo, o que Dios y Jesucristo, como son buenos, como son amorosos, no va a condenar, no va a juzgar o no va a mandar a nadie al infierno. Estos son pensamientos, estos son doctrinas de hombres. La Biblia es muy importante allí porque nos habla acerca de esa unidad, de la unidad, cuando nos habla de Jesucristo, cuando nos habla acerca del reino y cuando se nos habla acerca de las doctrinas que hacemos como cristianos y como también las hermanas que son cristianas. Entonces allí se nos está hablando la palabra de Dios. Nos dice que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. ¿No cree que es suficiente solamente la obediencia a Cristo? ¿No cree que es suficiente, hermano y hermana, ser fieles en Cristo, vencer en Cristo, como discípulos y discípulas de Cristo, como seguidores de Cristo y de Cristo? Por eso somos llamados cristianos, y no apóstoles, y no pentecostales, y no adventistas, y no presbiterianos, o católicos, o mormones, o testigos de Jehová, o luz del mundo. Somos llamados, o la misma Biblia, no somos llamados, sino que la misma Biblia nos dice de que cuando obedecemos, dice que somos cristianos, discípulos de Cristo, o discípulas de Cristo. Entonces allí se nos muestra en la palabra de Dios que solamente Cristo nos puede llevar al Padre, de que solamente Cristo es nuestro único abogado. Cuando vemos en la palabra de Dios de que aquel cristiano, aquella cristiana que pecamos, solamente Cristo es el único que nos puede perdonar, que nos puede ayudar para que el Padre nos vea con buenos ojos y no nos condene, o para que no nos mande al infierno. Solamente por Cristo, el Cordero perfecto, es sumo sacerdote, ese Señor, ese que es Dios. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Entonces, si usted quiere profundizar un poco más acerca de estos temas, la única esperanza para cambiar a los hombres, muchos que dudan de la existencia de Dios tienen una confianza tremenda en la habilidad del hombre para proveernos
de un fardo de reglas completo y perfecto para ayudarnos a obtener una vida mejor. Pero ¿qué base tiene el agnóstico para sus esperanzas? Hay personas que aún todavía piensan de que este libro le faltan algunos libros, le faltan algunas revelaciones, que le faltan o que pueden encontrar un libro más para ser ayudados con otro libro más fuera de la Biblia. Algunos piensan de que los libros apócrifos o los deuterocanónicos le faltan a la Biblia y que por eso faltan otros libros por leer, o que faltan otras enseñanzas más, que falta más revelación, que falta alguien que habla acerca por visiones o por milagros o también como apóstoles. Hay algunas personas que están confiando en que aún necesitan a un apóstol o otra persona diferente que no sea Cristo. Pero también es importante, aunque muchos dudan de la existencia de Dios, los agnósticos, los ateos y tantas personas que quieren leer otros libros, que quieren llegar a Dios a través de otra manera, también hay que tener una base. Un gran matemático griego dijo: dame un punto de apoyo y levantaré el mundo. Arquímedes estaba diciendo que es necesario tener una base fuera del mundo para moverlo, y de este fundamento físico se puede hacer una aplicación interesante. Dame un punto de apoyo y levantaré el mundo. ¿A qué se está refiriendo allí? ¿A qué se refiere? Según un fundamento físico que se puede hacer la aplicación, sería hablando de ese fundamento, hablando de ese punto de apoyo, levantar el mundo, de hacer algo en el mundo, de hacer algo como persona, de transformar el mundo, de levantar el mundo donde está caído, donde está destruido. Sería como mirar eso, porque algunas personas aún piensan, aún meditan y aún hablan mucho acerca de lo que puede uno lograr en el mundo, de lo que puede hacer por el mundo, de lo que puede promover hacia el mundo. Hablan acerca de las capacidades, hablan acerca del potencial que tiene cada persona, hablan acerca de la transformación del mundo, y por ende pues uno ve proyectos, uno siempre ve desde los colegios hasta las universidades proyectos que hablan acerca de organizar el mundo, como las campañas de sembrar árboles, las campañas de cuidar también el agua, las quebradas, los caudales, las campañas de no arrojar basuras a las cuencas o a los ríos, las campañas de cuidar el medio ambiente, de no, por ejemplo, utilizar humo del cual daña más la capa de ozono, no utilizar, por ejemplo, fertilizantes, no utilizar gases de los cuales dañan al planeta Tierra, no de pronto utilizar también que dañe, por ejemplo, el cuerpo físico y cosas así. Hablan de todo esto, de proyectos, de metas, y lo cierto es que hablan acerca de levantar el mundo, hablan acerca de transformar el mundo, pero la palabra de Dios nos dice de que Cristo, o que la Biblia, transforma el mundo, o que usted y yo como cristianos podemos transformar al mundo desde la Biblia, desde las enseñanzas de Cristo, desde la revelación de nuestro Padre, desde la voluntad del mismo, de lo que nos dice la Biblia, para que todo hombre y toda mujer sea transformada o sea levantada. El mundo puede cambiar, el mundo puede mejorar, podemos darle una buena administración a la tierra, a los recursos que nos da Dios, cuidar mejor las cuencas, los ríos, los caudales, los animales, también la capa de ozono, los árboles y todo esto. Pero todo esto se logra cuando miramos la palabra de Dios, cuando miramos lo que Dios quiere para cada uno, como hombre y como mujer, y es la salvación. La ley que está por encima de las leyes humanas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la defensa de los criminales alemanes de guerra fue que al esclavizar y matar a millones y sencillamente habían seguido las órdenes de sus superiores y que habían hecho todo dentro de la armazón de su propio sistema legal.
Por eso ellos concluyeron que nadie tuvo el derecho de condenarlos por obedecer sus leyes, las cuales eran diferentes de aquellas de sus conquistadores. A pesar de todo, la Fiscalía precisó que las leyes, las cuales están por encima de aquellas leyes establecidas por cada país, y todos los hombres son responsables de estas leyes trascendentes. Pero ¿quién estableció estas leyes trascendentes sobre nosotros? Si estas leyes fueran solamente el resultado del juicio humano, no habría ninguna persona que pudiera afirmar que Hitler y sus seguidores fueron injustos. De tal manera, el raciocinio humano solo no puede mostrarnos que es malo vivir como caníbales. Algunas personalidades como importantes en ese tiempo mataban, y aún por ejemplo cuando uno ve el Medio Oriente, que bombardean, que matan niños, mujeres, que entre ellos mismos se quieren matar por recursos, por petróleo, por tierra. Uno puede mirar de que todo esto viene o tiene una raíz que es de estas personas que ellos piensan que son muy importantes, o que ellos piensan que son sus líderes, sus gobernantes, y de allí viene todo esto. Y que ellos, cuando pues hacen todo esto de matar, de esclavizar, lo que siempre están pensando es meditando en lo que les han enseñado. En sí ellos hablan de que no tienen responsabilidad de lo que hacen, es porque están obedeciendo a sus superiores, están obedeciendo a los que les han dicho de que deben de matar, porque si no matan, si no hacen lo que dicen sus líderes, pues son matados ellos o son bombardeados ellos mismos. Entonces hablan acerca de una enseñanza que se trasciende por generaciones, por ejemplo en estas naciones, desde el momento que uno ve de allí desde el Antiguo Testamento en la Biblia, con judíos, y por lo que se habla de tierra, cuando se habla de sacar a las personas, por ejemplo de Canaán, cuando Dios habla de sacar a todas estas personas, a los camoneos, a los heteos, a los gergeseos, a todos estos. Entonces desde allí se mira la parte de las guerras, y después de esto entonces ellos mismos, los mismos allí judíos, se vuelven muy caníbales, o se vuelven muy, digámosle, mortívoros, que matan y matan y matan. Recordando por ejemplo con Jacob, ¿se acuerdan de Jacob? Con una de sus hijas, Dina, que es por una nación idólatra, una nación que no era judía, una nación de la cual el príncipe de esa nación viola a Dina, una de las hermanas de José, allí de Rubén y de todos estos hijos de Israel o de Jacob. Ellos mismos deciden matar a estas personas allí, y matan a todos ellos solamente por esta injusticia, por eso que este hombre cometió. Eran muy mortíferos en ese tiempo, y después de eso uno puede ver desde tiempos atrás, antes de que uno pues naciera. Uno ve por ejemplo en Medio Oriente como siempre se ha escuchado de muertes, de bombardeos, todos por cuidar lo que es la frente de Gaza, Jerusalén, Palestina. Todas estas partes siempre mantienen en guerra, pero siempre hablan acerca de que ellos allí, en sí la paz de ellos es de matar a personas que no son de su misma nación o su mismo pueblo, y allí la enseñanza que les han dado a ellos es acerca de matar. Esta base fuera del mundo puede hacer cambios en el hombre. En sí es lo que le decían a ellos, o lo que los hombres hacen en el mundo entero. Hablan acerca de que no es necesariamente la Biblia la que puede cambiarle, sino otras fuentes, otras herramientas. De veras se puede tener esperanzas y planes para el futuro, pero solamente es posible con Dios. Sin Dios uno no tiene lo que según Arquímedes es necesario, un punto de apoyo. Fuera del mundo, donde se puede aplicar la acción de palanca necesaria, el cristiano puede estar de pie con confianza sobre la promesa de Dios, una situación ventajosa que está fuera de este mundo terrestre, mientras que aplica la palabra de Dios a nuestros tiempos perturbados. Ojalá que se pueda decir igualmente de los cristianos hoy en día.
estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Hechos 17:6. Vamos a mirar ese texto porque estas personas pensaban eso. Trastornan. ¿Por qué trastornan? ¿Por qué trastornamos el mundo? ¿Por qué un cristiano o la iglesia donde esté trastorna el mundo? ¿Será por poner problemas, dificultades? ¿Será porque se levanta con un grupo a matar personas, a ser delincuente? ¿O por qué será? ¿O por qué se dijo estas palabras? Hechos 17:6, vamos a mirar ese versículo donde nos dice la Biblia. Hechos 17:6 dice, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Y por qué? Pues uno viene hablando ahí donde dice el alboroto en Tesalónica. Si uno puede mirar desde versículos anteriores, por ejemplo el versículo 1, vamos a mirar, dice, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase a los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él es el Cristo. Estaba hablando de la muerte, sepultura y resurrección. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, dice, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. ¿Por qué trastornaban el mundo? A los cuales Jasón ha recibido, y estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Ese era el alboroto, según ellos, que están trastornando el mundo. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y los demás lo soltaron. Trastornaban el mundo porque estaban diciendo de un rey el cual ellos adoraban, un rey del cual les hacía salvo a ellos, un rey del cual ellos estaban proclamando, predicando y anunciando de que solamente por ese rey es que toda persona podía ser salva, podía ir al cielo. Ese rey es el que aún más de 2500 años atrás seguimos el mundo entero trastornando. Ojalá que como cristiano y como cristiana, hermano y hermana, donde quiera que estemos, podamos trastornar el mundo. Sigamos trastornando, sigamos predicando, sigamos anunciando. Que muchas personas digan que trastornamos al mundo, que algunos sectarios, o que los sectarios o que las personas digan de que trastornamos, de que predicamos el evangelio, de que así como decían en ese tiempo, de que las personas están obedeciendo, se están arrepintiendo, están siendo bautizadas, y otros que no querían arrepentirse y ser bautizados o ser salvos, hablan de esto, de que estaban trastornando. Nosotros podemos hacer eso, trastornar al mundo con el evangelio, cambiar el mundo con el evangelio. Y así como le dijeron al apóstol Pablo de que él estaba loco, entonces también que nos digan de que estamos locos por predicar el evangelio, que estamos locos porque anunciamos a un rey, porque anunciamos a un salvador, porque anunciamos de una iglesia que él estableció, porque anunciamos de que nos sujetamos al rey de los reyes, señor de señores y dios de dioses, que nos lleva al cielo, que nos ayuda a estar en cualquier parte para proclamar, y que nos ayuda aun cuando hay adversidad del gobierno, aun cuando hay adversidad de los sectarios, aun cuando hay adversidad o obstáculos de tantas personas que no quieren seguir las enseñanzas, que no quieren obedecer el evangelio del Señor. Con esto terminamos estos temas, hermanos, de Jesús el Camino. Hemos comenzado con estos temas bien interesantes. Si usted quiere conocer desde el primer tema algún hermano o hermana que no haya escuchado todos los temas, usted puede ingresar ahí y puede mirar dónde están los capítulos allí de estos temas que estamos predicando o que ya hemos terminado el día de hoy. Los días lunes y miércoles de 3 a 4, usted puede mirar allí los temas donde diga Jesús el Camino, desde hoy hacia atrás, para que los escuchen todos allí.
Y miren, desde el primer tema hasta hoy, porque ya hoy terminamos esta última lección de Jesús el Camino, vamos a estar estudiando otro tema más acerca de el plan de salvación, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y vamos a comenzar a hablar de algo, de un resumen corto, para que podamos seguir adelante con este tema y para que podamos seguir estudiando este tema más adelante, porque ya hoy hemos terminado. Gracias, hermano y hermana, por estar allí pendiente de los temas de Jesús el Camino. Si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, pues usted lo puede colocar allí en el blog de Mensaje de Amor para Salvación, o puede escribirme en el Facebook Carlos Andrés Mejía Bendaño. Puede ingresar allí y puede preguntarme acerca del tema, cómo le ha parecido el tema de Jesús el Camino. Si hay alguna pregunta, algún comentario que usted quiera decir allí, puede comentar también de estos temas. Puede comentar de lo que hemos dicho también, cómo le ha parecido, porque es bien importante lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces quiero invitarle para que nos comente acerca de los temas, para que mire acerca de lo que ya hemos estudiado por varios tiempos atrás, varios días atrás acerca de este tema, para que así podamos seguir adelante estudiando este otro tema. Hablando, vamos a mirar de Jesucristo. Vamos a hablar de el sembrador salió a sembrar. Vamos a hablar de ese tema y después vamos a estar hablando del Sermón del Monte. Eso tiene también 2 volúmenes para que sigamos adelante. Pero vamos a comenzar con el sembrador salió a sembrar. Queremos pedirle allí que podamos estar muy atentos a estos temas y que también, pues, en los temas que ya hemos predicado, hablando de Jesús el Camino, usted puede comentar allí acerca de este tema, como ya hemos dicho, de alguna pregunta, algún comentario. Gracias por escuchar. Gracias al Señor por enseñarnos a través de Cristo, que Él es el único medio para llegar al Padre, que Él es el único medio para ser salvos, Él es el único medio para poder estar en la iglesia, para poder vencer los obstáculos, vencer a Satanás, para poder ir al cielo, ir al Padre, que es lo más importante. Entonces vamos a hablar vamos a hablar un poco del sembrador salió a sembrar, para que sigamos más adelante con este tema, para que podamos comenzar y poder así mirar también este tema que nos enseña un poco con lo que estamos hablando los días jueves de evangelismo personal, pero vamos a hablar acerca del sembrador, hablando de Jesucristo, hablando de lo que Él hizo en su parte evangelística para nosotros, cómo nos puede servir, cómo podemos aprender de Él, y pues vamos a estar compaginándolo un poco o uniéndolo un poco con los días jueves que nos toca también el tema de evangelismo personal. Sigan orando mucho por este siervo, para que el Señor me conceda la oportunidad de trabajar a tiempo completo o para que Él haga su santa voluntad con ese siervo también. Sigamos orando por los hermanos acá en Colombia, las votaciones para estos días acá en Colombia, para que el Señor elija una persona adecuada para que pueda gobernar bien el país de Colombia. También acá en Antioquia hay lo que es en Hidroituango, hay en Valdivia o en el río Cauca, ahí donde están haciendo una represa, hay problemas y dificultades, hay personas que ya han muerto allí, que pido oración también acá donde este siervo vive, en Antioquia. Están haciendo un proyecto de una hidroeléctrica y hay problemas allí, entonces para que oremos, porque en esos alrededores, en el Cauca, Caucasia, Puerto Valdivia, hay hermanos alrededor de la iglesia, hay hermanos que están afectados, quienes les han tocado salir de sus casas para ir a los puntos de resguardo donde le han dicho las autoridades que estén allí mientras que pase la alarma para que vuelvan a sus casas. Entonces, por favor, oren por ellos, oremos también por nuestros hermanos en Nicaragua, nuestros hermanos en Venezuela, nuestros hermanos en Guatemala, nuestros hermanos en todas partes. Vamos a hablar un poco acerca de esto y vamos a quedar por esta tarde en esto. Listo, el sembrador salió a sembrar. Si quieren algún comentario del tema pasado, pues me lo colocan allí y yo lo miro después de que tengamos este tiempo. Voy a estar alrededor por unos 15-20 minutos, porque había un hermano predicando allí, pues hemos comenzado un poco el estudio, la transmisión. Entonces vamos a durar un cuarto de hora más para darle paso a nuestro hermano que sigue en esta tarde, en la programación que está habitual.
Que la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos y hermanas. Por favor, les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio narrado por Mateo capítulo 13. Vamos a hablar allí, Mateo capítulo 13, de varios puntos interesantes. Y yo sé que usted de pronto ha leído mucho esta historia, hablando del sembrador salió a sembrar, cerca de esta parábola del sembrador. Pero vamos a estudiar de ella y vamos a aprender bastante. Voy a leerla. Y después de eso, entonces vamos a comenzar. Mateo capítulo 13, versículo del 1 al 9. El sembrador salió a sembrar. Eso es lo que vamos a estar estudiando por unos días más. Mateo 13, quiero que llegue hasta allí. Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9 dice: parábola del sembrador. Esto también se encuentra en Marcos 4, del 1 al 9 y Lucas 8, del 4 al 8. Dice de la siguiente manera: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 70, 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Los versículos 18 en adelante uno puede mirar la explicación de esta parábola, pero vamos a mirar acá estos versículos y pues más adelante estaremos tocando esos versículos del versículo 18 en adelante también. Entonces, ¿usted ya experimentó plantar una semilla? Sería como la pregunta para hermano y hermana. Y como le digo, acá vamos a estar recordando un poco acerca del evangelismo personal, hablando de lo que el Señor nos dice en su palabra. Y luego verla germinar y crecer y dar frutos. Seguro que los hermanos que están familiarizados con el campo, con los cultivos, seguro que sí. Algunos hermanos o hermanas que han sembrado sus matas, sus flores, sus cosas en la casa para que se vea bonita su casa, como su jardín, seguro que ha sembrado y ha visto cómo germina las flores, cómo germina las plantas, cómo germina de pronto un cultivo, un agricultor, por ejemplo, papa o lo que esté sembrando para vender en el comercio o también para su propia casa. Seguro que ha experimentado no solamente el sembrar, sino también el tiempo que ha llevado para cuidarla, para echarle su agua, todo lo que necesita el cuidado allí del cultivo. Y es lo que nos lleva a pensar allí. Jesucristo les habla a estos hombres porque ellos tenían ese trabajo en ese tiempo muy regular, como predicándoles a personas que están alrededor. Acá en Colombia se siembra mucho los cultivos en lo que llamamos el campo o una vereda o los pueblos, pero en la ciudad no tanto. En la ciudad no hay muchos sembrados de esto, por eso en los mismos campos, de los campos están trayendo lo que son las frutas, lo que son lo que venden para que nosotros podamos comer, como la papa, también la yuca, todo lo que son las verduras, pero lo traen del campo, porque en la ciudad pues no se ve mucho el sembrar esto. Sin duda es una bella experiencia. Bueno, cuando Jesús contó la parábola del sembrador, está hablando con personas que sabían muy bien lo que es sembrar. Seguro que muchos de los que nos están escuchando también conocen esto. Este siervo pues no ha tenido la oportunidad de sembrar, pero en algún momento de pronto me tocará, aunque vengo del campo, pero no he tenido la oportunidad de sembrar algo. De pronto en algún momento tendré la oportunidad de sembrar algún cultivo, alguna planta o algo, pero sí es importante como con tanta felicidad o con tanto deseo una persona quiere sembrar una semilla para que tenga sus tomates o sus aguacates o sus zanahorias o todo eso, las que es la semilla, allí sembrarlo, allí el trabajo que se tiene en lo que es la lluvia, en el calor, cómo trabajan ellos para que no les llegue lo que son las pestes, lo que son los animales y se le coman la semilla. Eso es bien interesante, y cuando Jesucristo menciona esto, pues también se recuerda o podemos hablarlo en cuanto a la parte evangelística, porque cuando hablamos de la parte evangelística también se tiene que hacer esto, se tiene que tener primeramente el deseo de ir a sembrar,
de lo que se siembre sea algo bueno, sea algo que sea una semilla que dé fruto, una semilla que no esté contaminada, una semilla que aunque los mismos pestes, los mismos, digámosle allí como los enemigos, como es Satanás, como las sectas, seguro van a querer comer, pero uno la cuida, uno está, por ejemplo, el momento del sol, que es cuando llega el calor abrasador, cuando viene allí lo que es las falsas doctrinas, el sectarismo, pero cuando llega también la oportunidad de cuidarla, cuando está la oportunidad de estudiar con las personas. De ese mismo punto, pues nos habla Jesucristo. Desde el barco, el mar de Galilea probablemente visualizó a algún sembrador trabajando cerca del lugar. El maestro comparaba el trabajo de quien siembra con el trabajo de quien predica el evangelio. Él contaba la parábola y la multitud lo oía, sin embargo nadie le entendía. Son tres los elementos que componen la parábola: el sembrador, la semilla y el suelo. ¿Pero qué significan? La explicación fue dada por el propio Jesús. Fue una extraordinaria clase de evangelismo. Por eso les he hablado de que tiene que ver mucho con la parte evangelística. Por cierto, la parábola del sembrador es la explicación más detallada de los evangelios realizada por el Maestro. Mateo 13:1 al 23, Marcos 4:1 al 20 y Lucas 8:4 en adelante. Enseguida de la explicación, la simiente representa la palabra de Dios. Lucas 8:11. El sembrador es el predicador de la palabra y el suelo es el corazón humano. El maestro contó esta historia para instruir y motivar a sus discípulos que luego comenzarían a evangelizar. Y el mensaje central de la parábola es esta: aunque el resultado de nuestro trabajo misionero aparentemente no corresponda a nuestras expectativas, no debemos desanimarnos ni desmayarnos con nuestra acción de evangelizar. La historia contada por Jesús presenta tres desafíos a los que siembran la palabra de Dios. Y el primer desafío es este, que vamos a estar meditando más adelante. El sembrador debe salir a sembrar sin enfatizar la identidad del predicador. Entonces el sembrador necesita ir a sembrar. Y cuando hablamos de enfatizar la identidad del predicador es cuando hemos hablado de que todo hombre y mujer que es cristiano o cristiana necesita ir a predicar el evangelio. Sin enfatizar de que allí hay predicador, hay evangelista, sino que todo debemos ir a predicar. Entonces acá vamos a estar hablando de varias cosas que Jesucristo nos enseña de cómo predicar el evangelio, porque estamos hablando del mismo Cristo, estamos hablando de estos puntos. Cuando llegamos o cuando estudiemos la parte de evangelismo personal, entonces usted va a estar recordando un poco acerca de esto que estamos diciendo, porque para el evangelismo personal vamos a estar hablando de otros temas que tienen que ver más de cómo ir a predicar el evangelio. Este es de cómo Jesucristo predica, de cómo es que debemos de predicar y cómo es que Él enfatiza en esta parábola de cómo cada persona tener el entendimiento o tener la necesidad de ir a predicar el evangelio, de cuál fue el propósito por el cual Jesucristo vino. Y por lo que estamos estudiando los jueves es la forma de cómo ir a predicar el propósito por el cual Jesucristo vino acá a este mundo. Te vamos a quedar por ahí, hermano y hermana, amigo y amiga. Gracias por ingresar a Mensaje de Amor para Salvación. Gracias por tener el tiempo allí para conectarse. Quiero darle gracias porque seguramente usted necesita hacer otras actividades en ese tiempo. Está haciendo algún trabajo secular o otras cosas que a veces por estar escuchando pues el tema pues no lo puede hacer. Quiero darle las gracias por eso. Pues también quiero pedirle disculpas si de pronto he dicho algo que no es acorde, algo que no he entendido. Por favor me lo coloque allí en el Facebook Carlos Andrés Mejía Bendaño para mejorar un poco más de pronto la expresión o la oratoria y saber cómo poder hacer esto de una mejor manera. Le damos gracias a nuestros hermanos administradores también. Gracias gracias a ustedes, primeramente a Dios, es que el audio se puede escuchar, es que se puede predicar el evangelio a través de esta emisora. Vamos a orar, vamos a terminar por esta tarde y vamos a seguir adelante el próximo miércoles si es la oportunidad y si Dios nos da la vida para seguir con este tema, para que podamos edificarnos los unos a los otros a través de Cristo y a través de lo que Él nos ha enseñado, para que podamos ir al Padre. Oremos.
Nuestro Padre Celestial, gracias por esta tarde, gracias por este tiempo, gracias porque nos permite poder alimentarnos de la palabra de Dios, gracias por enseñarnos a través de estos estudios, de estas lecciones, de que su Hijo Cristo, quien estaba en la eternidad, se despojó de su divinidad, se quiso hacer hombre, se quiso humillar, hizo que le dejaran, que le golpearan, que le abofetearan, que le escupieran, que le llevaran ante una cruz para reconciliarnos con usted. Que gracias a lo que él predicó, al Evangelio, gracias a ese reino, gracias a los mandamientos, al plan de salvación del Evangelio, es que cada persona puede salir del pecado, del reino de Satanás, de la oscuridad, para tener libertad, para tener salvación, para ser trasladado al reino de su Hijo Cristo, para ser trasladado a ese pueblo santo, a esa real sacerdocio, a la iglesia que su Hijo Cristo edificó. Gracias a que usted mismo le dio la autoridad, que él mismo tiene la autoridad tanto en el cielo y en la tierra. Gracias a todos nuestros hermanos y hermanas, de los cuales hemos obedecido el Evangelio, de los cuales estamos ahí en fidelidad. Rogamos por nuestros amigos y amigas que escuchan, rogamos por las personas de las cuales tienen la oportunidad de escuchar esto, porque nuestros hermanos pues mandan esto también el audio a otros hermanos o amigos o amigas o familiares para que lo escuchen también. Gracias por todas las personas que están allí. Rogamos que nos ayude para que esto pueda llegar a más personas en el mundo, a hermanos, hermanas, a personas que no conocen de su palabra, personas que están en el sectarismo, para que ellos mismos, para que todos mismos entendamos de que el Evangelio, de que la palabra de Dios, de que el plan de salvación y que su Hijo Cristo es el que nos lleva a usted, quien es nuestro Padre y que es la entrada al cielo para estar en la eternidad hasta la eternidad. Gracias por su palabra porque nos alimenta. Bendíganos para seguir estudiando este tema de el sembrador salió a sembrar, hablando de Cristo, hablando de lo que Él nos puede enseñar, desde allí el propósito por el cual Él vino a este mundo, que es salvar a todo el planeta Tierra, no a unos cuantos, no a unos poquitos, sino a todo el planeta Tierra. Rogamos por la iglesia y rogamos para que podamos ser edificados aún más con estos temas, poder enseñarlos en la iglesia a nuestros hermanos, y de pronto no hay muchos que escuchan, nuestros hermanos que escuchan que son predicadores o que son líderes, que ellos puedan enseñar estos temas en las congregaciones y que pueda llegar a muchos hermanos y hermanas, a muchas personas, y que las personas se puedan edificar, que todos nos edifiquemos con estos temas. Bendíganos para esta tarde que sigue y esta semana que ya usted nos ha permitido comenzar, para que sea en el trabajo secular, en el hogar o llevando algún estudio, haciendo lo que usted nos permita en esta semana, o si su Hijo Cristo llega en este momento más tarde, que podamos morir en fidelidad o que podamos seguir haciendo las actividades que nos permite hacer. En el nombre de su Hijo Cristo oramos y damos muchas gracias. Amén. Muchas gracias, hermanos, hermanas, amigos y amigas que han ingresado. Recuerde, su siervo Carlos Andrés Mejía Bendaño, de Colombia, Medellín, Antioquia, les mando un saludo, un abrazo fraternal, un ósculo santo, un apretón de manos. Vamos a seguir estudiando en estos temas de los lunes y los miércoles. Recuerde, de por qué no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a seguir estudiando. El sembrador salió a sembrar. Recuerde que hemos estudiado varios temas ya, hablando de Cristo, hablando de Jesús es el camino, el tema anterior. Como dijimos ahorita, o decía, si usted quiere escuchar todos los audios, todos los estudios de este tema, comience desde hoy hasta hacia atrás, buscando todos los temas por las fechas, y usted allí puede descargarlos o escucharlos, para que allí podamos ser edificados con la palabra, con este tema de Jesús es el camino. Bendiciones, saludos a nuestros hermanos y hermanas, desde aquella Colombia hasta donde usted esté. Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Invitaciones para el miércoles entonces de 3 a 4 de la tarde, hora colombiana. Bendiciones, feliz tarde y saludos desde acá, desde Colombia, este siervo, hasta donde esté usted. Bendiciones, hermanos y hermanas. Feliz tarde.